Gloria al nombre del Señor Jesús. Continuamos con este tema, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y estamos viendo el verdadero bautismo bíblico en agua. Queremos culminar esta enseñanza con todos los bautismos realizados en el nombre del Señor Jesús y saber que el bautismo es indispensable para la salvación. Marcos capítulo 16, el versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Mire que la salvación, el bautismo, es uno de los requisitos indispensables de la salvación. El que creyere el evangelio el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, si codieran cosa mortífera no les hará daño, solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo se debe hacer en el nombre. Cuando vamos a reprender a un demonio, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando oramos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué no? Cuando nos bautizamos, mucha gente ora en el nombre del Señor Jesús. Muchas personas reprenden demonios en el nombre de Jesús, pero cuando es el bautismo no se quieren bautizar en el nombre de Jesús, sino en los títulos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo, como la predicación, es en el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 47, el versículo 24, el versículo 47, nos habla allí que el arrepentimiento y el perdón de pecado, la predicación, es en el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 28, el versículo 19 dice que se deben bautizar en el nombre. No dice en los atributos de Dios o títulos, en este caso títulos de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es Padre, Él se manifestó en carne, es el Hijo, gloria a Dios. Y Él también es el Espíritu Santo. Espíritu es su naturaleza inmaterial y corpóreo. Santo es uno de sus atributos. Por lo tanto, Dios se manifestó de diferentes formas, como dice en Hebreos 1:1, que Dios se manifestó de diferentes formas a muchos, a los padres, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado o se ha manifestado como el Hijo. Entonces podemos ver que el bautismo realizado por los discípulos, los discípulos del Señor Jesús, todos fueron en el nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar algunos versículos. Los judíos y otros hombres que habían participado en la fiesta en el día del Pentecostés, cuando escucharon el estruendo, se acercaron, oyeron el mensaje. Allí aproximadamente hay 14 nacionalidades. Nos habla allí la Biblia en Hechos capítulo 2. Habían todos estos hombres y mujeres árabes y de toda nación, gloria a Dios, y ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 2, el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. También los discípulos de Juan el Bautista fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Allí el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor Jesús, nos habla, gloria a Dios, el libro de Hechos capítulo 19, versículo 1 hasta el 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Jesús sí es nombre. También Cornelio y toda su casa, cuando recibió el mensaje de Dios por medio del apóstol San Pedro, él fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Recibió el don del Espíritu Santo como señal audiovisible de hablar en lenguas y recibió también el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, el versículo 43 hasta el 48. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Podemos ver que este hombre llamado Cornelio, nos habla la Biblia que este hombre era piadoso, temeroso de Dios, oraba, daba limosna, pero eso no le alcanzaba para ir al cielo. Dios, viendo a este hombre que lo buscaba, aleluya, le envió a alguien que le anunciara del Evangelio. Y él fue el apóstol San Pedro, en lo cual ellos siempre predicaban y enseñaban a Jesucristo. Se derramó el poder del Espíritu Santo e inmediatamente fue bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. También podemos ver que los samaritanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 8, el versículo 14 hasta el 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. También los corintios fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les dice, ¿acaso fuiste bautizado en el nombre de Él? Ellos fueron bautizados en el nombre del crucificado, el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. También los romanos también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 6, el versículo 3. Y allí podemos ver que el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Aleluya, de Cristo el Señor. Oh, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. El apóstol Pablo, él mismo también fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Dios de sus padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob, en los cuales son los padres de los israelitas. Por eso cuando Ananías se le acerca a él, le dice: el Dios de nuestros padres te ha llamado o te ha apartado. Hechos capítulo 22, el versículo 14 hasta el 16. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. ¿Qué es lo que a usted lo detiene? Usted debe levantarse y bautizarse invocando su nombre. ¿Cuál nombre iba a invocar? Ananías le dice: el Dios de vuestros padres. ¿Quién se le apareció a Pablo? En el libro de Hechos capítulo 9, allí encontramos quién fue que se le apareció a Pablo. El único Dios que está sentado en su trono. Y ese nombre que debe ser invocado en la vida del hombre y la mujer que quiera agradar a Dios y más que todo ser salvo, ya que el bautismo es el gran propósito del bautismo en agua, es para el perdón de los pecados. Gloria a Dios. También los Gálatas fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gálatas capítulo 3, el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Los colosenses también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Colosenses capítulo 2, el versículo 12. Allí también el apóstol San Pablo le dice a aquellos hombres y mujeres, la iglesia en Éfeso, que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Sepultados con Él en el bautismo. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que ellos también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, en el nombre que Pablo fue, aleluya, bautizado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. También podemos ver que el hombre, el carcelero Filipo, también fue bautizado, él y toda su casa, en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 16, el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén, gloria a Dios. También podemos mirar que allá en 1 Pedro capítulo 3, el versículo 21, podemos ver allí que el apóstol Pedro también les habla a aquellos hombres y mujeres que habían sido sacados, lo sacaron de su país Israel, lo sacaron ellos de allí, todos ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 1 Pedro capítulo 3, el versículo 21. El bautismo que corresponde de esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la inspiración de una buena conciencia hacia Dios, porque la resurrección de Jesucristo. Amén. Y en el versículo 1 del capítulo 1 encontramos allí a quién fue dirigida esta carta. El apóstol San Pedro, él mismo lo explica allí en su carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia,
Cadocia, Asia y Bitinia. También el apóstol Santiago le escribe también a las 12 tribus de Israel. Mire, en Santiago capítulo 2, el versículo 7, dice: aquel nombre que fue invocado en vosotros. ¿Cómo el nombre del Señor Jesús puede ser invocado en nosotros? En las aguas del bautismo, allí el nombre de Jesús es invocado para el perdón de nuestros pecados. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Amén. No blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Podemos ver allí que la Biblia nos habla del bautismo, y el bautismo realizado es en el nombre de Jesús. La predicación del Evangelio es en el nombre del Señor Jesús, como nos dice la Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 47. El bautismo es en el nombre de Jesús, y todo lo que hagamos de hecho y de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces podemos culminar con esta enseñanza acerca del bautismo. Aleluya. Y había una consecuencia, había un peligro de apartarse de la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo. Es en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y te recordamos que Cristo te ama. Paz y gracia sea contigo.